Refactorización. Muy bien. Lo que haremos en este caso es ir a nuestro VS Code y vamos a trabajar sobre el ejemplo anterior que teníamos. Y en este caso tenemos dos entidades, user y detail, que ya más adelante vamos a relacionar. Pero en este caso quiero enfocarme en el archivo index.ts. Y este archivo, si se fijan, está utilizando promesas y está haciendo algunas cosas de forma tradicional. Entonces, TypeORM es un ORM, valga la redundancia, que se puede utilizar al máximo, sacándole provecho a la programación orientada a objetos. Entonces, todo este código yo lo voy a comentar por el momento y lo vamos a hacer completamente desde cero. Entonces, lo primero que voy a hacer es que en Entity me voy a crear un archivo que se llame index.ts, que nos va a ayudar a exportar todos nuestros modelos. De manera que solamente vamos a hacer referencia al directorio de Entity y vamos a poder acceder a todas nuestras entidades. Entonces aquí voy a hacer un export desde detail y también voy a aprovechar para hacer un export de, en este caso, user. Y me voy a mover entonces acá dentro de los corchetes y voy a solicitar user y aquí user detail. Entonces aquí volvemos a nuestro index y ya no tenemos que hacer referencia a un modelo en específico. Ahora hacemos referencia a entity y podemos importar ambos modelos de una sola forma. Muy bien, entonces aquí me voy a utilizar una función que se invoca automáticamente. Voy a aprovechar la función de flecha y aquí lo voy a hacer de forma asincrónica. Entonces esto lo que va a garantizar es que todo lo que está dentro de esta función se va a ejecutar una vez que este archivo sea ejecutado inmediatamente. Muy bien, entonces aquí me voy a crear una constante connection de tipo conexión y eso se importa de TypeORM. Y aquí pues lo que le vamos a hacer un await al método createConnection. Entonces aquí vamos a utilizar el createConnection y presionamos punto y coma. Cabe destacar de que la documentación de hecho me ayuda y me dice de que este método tiene 3 sobrecargas y aquí la segunda recibe un nombre de la conexión porque podemos tener varias y separadas por nombre, pero también recibe un connections options y ese connection options recibe por ejemplo un host de la base de datos. De hecho podemos ver aquí todas las propiedades para hacer una conexión a una base de datos, pero en este caso recuerden que si no le pasamos nada, él va a tomar lo que está aquí en este archivo de configuración. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestra conexión establecida con la base de datos SQLite. Tenemos dos entidades. Si bien es cierto, podemos hacer objetos de esta entidad y acceder a varios métodos, por ejemplo, podemos crear, etcétera. Pero la forma adecuada o recomendada por la comunidad de hacerlo es a través de repositorios. Y los repositorios no son más que un patrón de diseño que te abstrae la lógica de acceso a la base de datos. Y TypeORM nos provee eso de una forma súper sencilla. Por ejemplo, yo me voy a crear un repositorio de user. Entonces voy a poner acá user repo y voy a poner aquí que eso va a ser igual a connection.getRepository y aquí le voy a pasar la entidad. Entonces en este caso es user. Y pues con esto ya tendríamos nuestro repositorio. Y este repositorio es de tipo repository con el genérico de user para que TypeScript nos pueda ayudar mucho mejor y quede más documentado. Voy a aprovechar y me voy a hacer, voy a trabajar únicamente con el user por ahora. Y si se fijan, user repo tiene todos los métodos que nos permiten interactuar de una forma sencilla con la base de datos. Por ejemplo, tiene el find para buscar, tiene el find one que le podemos pasar un ID, tiene el método save por aquí abajo para guardar un nuevo usuario, en este caso. Y como ya está representado por la entidad user, él nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo usuario. Primero vamos a garantizarnos de que acá no haya ninguna información para que vea que no hago trampa. En user voy a seleccionar todo y no tenemos nada. Pues entonces aquí vamos a crear un nuevo usuario. Simplemente vamos a tener aquí create user
y eso va a ser igual a un await para que hacerlo de forma sincrónica. Voy a utilizar nuestro repositorio que ya tenemos creado y voy a utilizar el método save. Y aquí me dice este método, vamos a ver si la documentación me ayuda. No me ayuda, pero yo sí sé que recibe un objeto y ese objeto es de tipo user, porque por ejemplo miren acá cómo me pasan todas las propiedades nullables, o sea que no son opcionales, que yo puedo pasar para crear mi objeto de tipo usuario. Entonces vamos aquí a pasar un nombre, por ejemplo, le paso un name. No, creo que tiene first name, si no mal recuerdo. Vamos a ir a esa propiedad, go to definition. Si tiene first name. ¿Y por qué no me ayuda? Vamos a ver. Sí, bueno, sí me ayuda. Vamos a poner aquí Marlon. Muy bien. Last name. Vamos a poner acá Espíritu Santo únicamente. Las demás propiedades se las voy a dejar como null. Ya, si yo ejecuto este código, automáticamente lo que se va a hacer es que se va a crear dicho usuario y se va a almacenar en la variable createUser. Entonces vamos a imprimir esto en consola para que veamos qué resultado nos aloja. Entonces vamos a dirigirnos aquí a nuestro typorm learning directorio y ejecutamos el comando npm start. Esperamos unos segunditos y vemos aquí que tenemos un error. Dice que SQLite constraint not null constraint. Parece que a nivel de base de datos las demás propiedades han sido marcadas como not nullable, que no pueden ser nullables. De hecho, vamos a intentar aquí simplemente marcar las demás. Edad, vamos a poner aquí a 24. Phone number, vamos a poner acá cualquier referencia a un número. Y acá dice student, vamos a poner through. Y vamos a volver a ejecutar este código. Esperamos un momentito y ahora sí se ha creado. Y es una buena opción de que, me alegro de que me haya aparecido este error porque vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Se fijan aquí, lo dice claro, not null constraint fair, específicamente user age. Esto no puede ser nulo. Entonces aquí tenemos nuestro usuario creado, ya tiene de hecho un ID. Si vamos aquí al explorador nuevamente y hacemos select, show tables, pues vamos a ver que ya el usuario se ha agregado correctamente. Entonces voy a aprovechar ya que nos dio ese error para explicar cómo se soluciona. Y ya quedó claro esta parte de cómo podemos usar los repositorios con type-orm. Voy a simplificar esto. Y vamos entonces a ir a nuestra entidad de tipo usuario en este caso. Si se fijan, todos estos decoradores al fin y al cabo son como métodos porque tienen sus paréntesis al final y reciben parámetros de hecho, porque un decorador al fin y al cabo es una función que se invoca y cambia el comportamiento de la clase o la propiedad. Por ejemplo, a column yo le puedo pasar un objeto que recibe un sinnúmero de propiedades, como por ejemplo enum, comment, collection, charts, insert, name, etc. Cosas que realmente no todas son útiles, quizás va a depender de lo que se necesite. Pero en este caso vamos a poner un type y podemos especificar de qué tipo va a ser. Por ejemplo, a nivel de base de datos, pues eso es un varchar. Podemos poner acá un length, por ejemplo, para que máximo tenga, por ejemplo, 50 caracteres, no más de ahí. Si se pasa, pues nos va a arrojar un error. Y podemos poner incluso de que sea único, para que ese nombre no tengamos dos personas con el mismo nombre. Un ejemplo simplemente. Entonces, si queremos que esto sea nulo, pues deberíamos utilizar una propiedad que se llama nullable, ponerle through. Y si eso es lo que nos garantiza de que esta propiedad a nivel de base de datos se pudiera guardar como nulo. Pero en este caso simplemente lo voy a poner para last name, porque esto no puede, el nombre no debería de ser nulo. Y aquí entonces nullable, lo voy a poner como through. Y lo mismo voy a hacer con age, de igual forma, lo ponemos como through. Y dice student through y phone through. Como hemos hecho cambios en las propiedades de esa entidad, significa de que deberíamos hacer un migration para que esos cambios se vean reflejados a nivel de base de datos. Otra cosa que también quería decir es que esta entidad, este decorador que se llama entidad, recibe un string
que pudiese tener el nombre de como queramos que aparezca a nivel de base de datos. Por ejemplo, esta clase se llama user y sabemos que por defecto la tabla se va a llamar user en minúscula, lo vemos aquí. Y si tenemos una mayúscula, camel case, él la va a separar con minúscula, como en snake case, así por ejemplo. Pero si yo quisiera que esta tabla tuviese otro nombre, pues acá yo puedo poner lo que me plazca. Y ese va a ser el nombre con el que se va a guardar esa tabla, valga la redundancia, a nivel de base de datos. Entonces voy a guardar aquí, simplemente. Y vamos a ejecutar un nuevo migration, porque hemos hecho cambios. Entonces voy a presionar hacia arriba acá, generate, recordamos que debemos pasar un argumento n, third mig de migration. Presionamos aquí, no me va a funcionar porque lo hicimos fuera de la carpeta de type ORM learning, así que voy a navegar nuevamente y lo voy a volver a ejecutar. Entonces esperamos un momentito y deberíamos de tener una tercera migración. Entonces, para aplicar la nueva migración, pues voy a borrar todo nuevamente, voy a escribir run. Y si todo sale bien, a nivel de base de datos, deberíamos de tener los nuevos constraints o las marcaciones que hicimos a nuestro modelo. Entonces, eso significa que vamos a intentar ahora crear un nuevo usuario en nuestro index, que está aquí. Y vamos a pasar únicamente el nombre y todo lo demás lo vamos a guardar como nulo. Vamos a poner aquí Eric, por ejemplo. Ahora si yo ejecuto este script, npm start, vamos a ver qué sucede. Y efectivamente tenemos un segundo usuario con el ID número 2 y únicamente tiene Eric. Y lo demás está nulo. Entonces vimos ya cómo pudimos cambiar el comportamiento de nuestra entidad con los atributos o los decoradores más bien que se le aplican a las entidades. Muy bien, creo que como por ahora está más que bien. En el próximo video vamos a ver las relaciones que TypeORM nos ofrece. Dígase de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Entonces nos vemos en el próximo video.